no es nuevo, sino muy por el contrario, ha sido una constante en la historia de la humanidad, acarreando efectos secundarios en el lugar de origen de los migrantes, teniendo una repercusión muy costosa a nivel personal y familiar. Esta noche estamos aquí para presentar el último libro del doctor Raúl Sánchez Molina, Cruzar fronteras en tiempos de globalización. He de agradecer a Raúl que, a pesar de vivir a caballo entre Madrid y Washington, pensara en su tierra para presentar Cruzar fronteras en tiempos de globalización. Una tierra cuya gente, aparte de llevar los cromosomas el gen de la migración, transmitido desde aquellos bereberes que un día vinieron desde África y que se ha ido heredando y persistiendo a través de los siglos por los movimientos migratorios de las familias canarias hacia América. Ciertamente, el canario conoce a fondo el dolor de la migración. Tras diplomarse en Magisterio de Educación General Básica en la Universidad de La Laguna, el doctor Sánchez Molina se traslada a Madrid para completar la licenciatura en Filosofía en la Universidad Complutense, especializándose en pensamiento social de los siglos XIX y XX. Tras realizar su formación doctoral en el programa de la UNED, Antropología Social, Desarrollos Actuales, obtuvo el doctorado en 1997 con la tesis Las imágenes de los FAN en los exploradores, misioneros y africanistas españoles entre 1858 y 1959. Fue profesor del Departamento de Psicología Social y Antropología en la Universidad de Salamanca entre los años 2000 y 2004. Es justo en este año en el que se incorpora al Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED. Casi, con el cambio de siglo, Raúl cruza el Atlántico aterrizando en la Universidad Católica de América en Washington, Distrito Columbia, donde se convierte en profesor visitante asociado. Allí se forja una gran amistad con la doctora Lucy Cohen, una gran pionera de los estudios latinos y profesora de dicha universidad, y una gran especialista en antropología médica y multiculturalismo, con la que comparte su entusiasmo por las migraciones. Ha ostentado el cargo de secretario de la Facultad de Filosofía de la UNED, consultor del Banco Interamericano de Desarrollo en la Unidad Indígena y Desarrollo Comunitario de Washington, D.C., asesor de espacio europeo y cooperante en las aldeas de Allene Concentrado y Cucumancop en la región de Aponope, en Guinea Ecuatorial. En la actualidad es profesor titular de la UNED, coordinador del máster Investigaciones Antropológicas y sus aplicaciones y editor de la colección americana Cruzando Fronteras en el Mundo Global de la editorial Lexington Books en Estados Unidos. Su trayectoria antropológica, investigadora y docente refleja su gran interés por la realidad antropológica y la inmigración que quedan estampadas en una larga lista de artículos en revistas especializadas, libros y capítulos de libros en su haber. He de decirles que hace 2 años, en esta misma casa, tuvimos la suerte de contar con la presencia del doctor Sánchez Molina en el tercer encuentro de genealogía de Gran Canaria, donde nos deleitó con una ponencia magnífica titulada Identidades Canarias que cruzan fronteras. A mí, si me preguntaran quién es Raúl o cómo es Raúl, yo lo definiría como un entusiasta contagioso del ser humano y su adaptación. Disfruta con el placer de una buena conversación. Es que yo diría que entre comer y una buena conversación, está claro que su menú favorito son las palabras, es la comunicación basada en el respeto y en la buena escucha. Dicen que los 3 fines del orador son enseñar, agradar y mover voluntades, y he de afirmar que Raúl cumple con cada uno de ellos porque una conversación con él no solo te enseña, sino que además te transmite la gana de ponerte a investigar con él. Esa continua actividad innovadora que ha hecho crear el Centro de Estudios Afrohispánicos de la Universidad Nacional a Distancia, del cual ostenta en la actualidad el cargo de secretario. Yo creo que Raúl tiene unos ingredientes excepcionales en el cóctel que forma su personalidad y que en definitiva son la clave de este magnífico libro, Cruzar fronteras en tiempos de globalización. Ingredientes como su amplia formación humanista, su gran capacidad de escucha y comunicación, ya dijimos que las palabras son alimento para él, su extraordinaria curiosidad por el ser humano que le ha llevado a trabajar en África y en el continente americano,
su herencia materna, de arraigo canario, donde el mar y las migraciones han sido fuentes de supervivencia. Mujer de voluntad férrea y con una gran capacidad de superación. Y no olvidemos la herencia legada de su padre, un hombre que, aunque nacido en tierra de secano, construyó su vida sobre los mares y aprendió a respetar el océano, arriando en su barco la bandera del sacrificio y del trabajo bien hecho y ordenado, legando en todos sus hijos el gen de la sencillez y el trato afable. Todo ello convierte a Raúl Sánchez Molina en un hombre activo, ávido de nuevos conocimientos, pero que al mismo tiempo necesita ordenar y preceptuar y sistematizar. Necesita colocar las cosas en su sitio a nivel mental, porque es justo este orden lo que le da consistencia para poder investigar, transmitir y enseñar. Fruto de este momento de sistematización y de orden, surge Cruzar Fronteras en tiempos de globalización, como resultado de más de 20 años de trabajo de campo etnográfico, con migrantes salvadoreños y hondureños en el área metropolitana de Washington, D.C. El siglo XX fue un periodo en la historia de profundos cambios en la frontera geopolítica, independencia de colonias, división de países y aparición de otros países nuevos, y con ellos los cambios en las estructuras político-económicas de las sociedades, generando un creciente interés de la antropología en el estudio de las migraciones, cuyas investigaciones se han ido modificando no solo en los contextos, sino también en los modos de realización. En Cruzar Fronteras en tiempos de globalización se recogen algunos de los estudios etnográficos más representativos que se han realizado sobre las migraciones, tanto de la antropología social como de la cultural, aglutinándolas en 3 grandes periodos. Un periodo entre las 2 guerras mundiales, donde hay un auge del racismo y los nacionalismos. Un segundo periodo en el que surge la Guerra Fría y donde nace la descolonización y la lucha por los derechos civiles. Finalmente, un tercer bloque, un tercer periodo, que es tras la Guerra Fría, donde surgen los tiempos de globalización que están muy bien analizados por el autor. En esta época de globalización se generan procesos sociales y económicos muy contradictorios. Se van eliminando barreras nacionales para la circulación del dinero, de las mercancías, etc. Pero al mismo tiempo se van levantando otras barreras mayores para los migrantes y para los refugiados. La migración internacional parece estar excluida de este proceso de globalización, porque a pesar de que el mundo está cada vez más interconectado, con una creciente liberación de los flujos financieros y comerciales, el movimiento de personas se enfrenta a fuertes barreras que los restringen. Cruzar Fronteras en tiempos de globalización es un magnífico libro para entender, aún siendo profano en la materia, las migraciones transfronterizas, los contextos, las relaciones transnacionales, y donde su autor, con una exquisita delicadeza, va revisando los contextos y desarrollos de los estudios etnográficos migratorios. Yo les invito a leer Cruzar Fronteras en tiempos de globalización, porque en este libro tienes un análisis de todas las migraciones en el último siglo de este mundo. Y no quiero acabar sin leerles una frase de la académica de las artes y las letras de Estados Unidos, Isabel Allende, donde dice: el exiliado mira hacia el pasado, lamiéndose las heridas, pero el migrante mira hacia el futuro, dispuesto a aprovechar las oportunidades a su alcance. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a Tomás Van de Valle, el presidente de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, por su generosa invitación a que este libro se presentara aquí en mi tierra natal, en Las Palmas, y a Cristina López Trejo, que realmente me deja sin palabras en este momento porque ha hecho una presentación del libro exquisita, y de mi persona
generosa. Así que muchas gracias por este don que le llama Marcel, el filósofo francés. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero presentar estas dos portadas porque pertenecen a un solar de Washington DC, donde el barrio latino, que ahora mismo vive un proceso de gentrificación, es decir, la gentrificación es que la gente con mayores recursos saca a la gente con menos recursos, pero en lugares donde han estado residiendo. Ese barrio era el barrio latino con Via Heights en Washington DC, donde yo vivo, en el solar ese que hemos construido en el segundo, un edificio, precisamente, no sé si fue casualidad o no, es donde yo me quedo cuando voy a Washington. Ese mural está en la calle Irving Street y simboliza lo que es la población latina en Washington, que hablaremos más tarde. Y este pertenece a la monografía Mandar a traer sobre salvadoreños que publiqué en el año 2005. Y como respuesta a las reflexiones, las discusiones que he tenido teóricas, metodológicas y de mis cursos con mis alumnos y mis colegas, surge este último libro que no es más que justificar el método y los marcos teóricos en el que baso todas mis investigaciones y análisis sobre migración y transnacionalismo en el caso de los centroamericanos en Washington. Antes que nada, sí me gustaría dar dos breves pinceladas sobre lo que trata este libro, aunque Cristina ha hecho un buen resumen. Este libro muestra cómo antropólogos y antropólogas han estudiado las migraciones desde la Primera Guerra Mundial hasta los actuales tiempos de globalización. La antropología social y cultural, aunque es una disciplina universitaria de reciente instalación en España, surge como gran parte de otras disciplinas sociales a finales del siglo XIX, sobre todo en países anglófonos, en Oxford, en Gran Bretaña y en Estados Unidos, en Nueva York. Como disciplina académica, la antropología estudia las culturas de las sociedades humanas y por lo tanto su diversidad, así como su continuidad en el tiempo a través de la transmisión que se da de una generación a otra, por eso me interesa hablar de cultura canaria, y sus cambios como consecuencia de transformaciones políticas, económicas, religiosas, ideológicas o de las migraciones, que es el tiempo en el que estamos viviendo, donde se están dando grandes transformaciones. Las migraciones en tiempos de globalización son una consecuencia de la globalización y de las transformaciones sociales y políticas que estamos viviendo a nivel planetario. A partir de las diferencias culturales, los estudios antropológicos suelen centrarse en cómo se organizan las sociedades, es decir, sus instituciones, familia, parentesco, economía, estructuras políticas, religión, fundamentalmente o prioritariamente en la antropología social, y en el comportamiento de sus miembros, que ha sido más propio de la tradición de la antropología cultural, en figuras como Margaret Mead o Ruth Benedict, que son famosos, ya hemos estudiado casi todos los que han estudiado ciencias sociales y del comportamiento. Junto a la diversidad cultural de las sociedades humanas, otro rasgo que tradicionalmente ha distinguido a la antropología social y cultural de otras disciplinas es la etnografía, es decir, su modo de conocer. Además de tener en cuenta datos cuantitativos como puedan ser estadísticas, encuestas y demás datos empíricos propios de otras disciplinas y otros más cualitativos procedentes de entrevistas, los antropólogos llevan a cabo trabajo de campo con los sujetos de los grupos sociales que estudian en sus comunidades de origen o si son desplazados, refugiados o migrantes en las comunidades en donde se asientan. De ahí que las investigaciones etnográficas, aunque muy valoradas en las ciencias sociales como proceso metodológico en la adquisición de conocimiento empírico, hasta el punto que ha sido incorporado por otras disciplinas, sean largos, complejos y costosos. Este procedimiento requiere del tiempo necesario para que los investigadores se desplacen a otras sociedades, adquieran conocimiento nativo de la cultura de los grupos sociales que estudian, como puede ser la lengua, en sus instituciones, creencias, ideologías, y de la aceptación de los miembros de estas sociedades que les permita socializarse con ellos y participar con ellos dentro de sus comunidades e instituciones
e incluso su familia. Un antropólogo al final tiene que lograr entrar en la cocina de sus informantes y vivir con ellos en sus hogares. En mi caso, yo tengo la oportunidad de vivir con migrantes salvadoreños en Washington, D.C. y de visitar a sus familias en El Salvador, que van en su casa en El Salvador con su familia. Llegar a ese punto significa que el proceso va bien. Teniendo en cuenta lo anterior, el trabajo que aquí presento es el resultado, en primer lugar, de más... A ver si puedo cambiarlo. El trabajo que aquí presento es el resultado, en primer lugar, de más de 2 décadas de trabajo de campo etnográfico como antropólogo con migrantes y refugiados centroamericanos en la región metropolitana de Washington, D.C. o Gran Washington, y en las localidades de origen de mis informantes, conviviendo con sus familias en El Salvador, en localidades como San Miguel, La Unión, Soyapango, que es un barrio marginal de la capital de San Salvador, así como en localidades próximas a las fronteras, ya en territorio hondureño. Y en segundo lugar, de los distintos cursos que en grados, másteres y doctorados, seminarios y conferencias he dado tanto en España, fundamentalmente, y en Portugal, y también en América, fundamentalmente en Estados Unidos, pero también en México, Colombia y Ecuador. Y sobre todo de los cursos que desde el año 2002 imparto en la Universidad Católica de Washington, en el Departamento de Antropología Cultural. Este extenso trabajo etnográfico con migrantes y refugiados centroamericanos en la capital de Estados Unidos, así como su trayectoria académica con el que concluye este libro en el capítulo 7, porque el libro va revisando cómo han estudiado los antropólogos las migraciones desde el final de la Primera Guerra Mundial, que empieza con los campesinos polacos, hasta la actualidad. En definitiva, voy llevando el libro al capítulo 7, que es centrando los análisis en mujeres centroamericanas y en sus relaciones internacionales con su familia de origen en El Salvador, Honduras. Este trabajo no lo hubiera podido hacer sin el constante apoyo que desde los inicios recibí de la prestigiosa antropóloga estadounidense Lucy Cohen. Lucy Cohen ha hecho trabajo de campo en Colombia sobre mujeres en la vanguardia de los años 60, cuando apenas hablaban de las mujeres. En Estados Unidos, sobre todo en Washington, California y Luisiana, con población de origen chino, porque su abuelo era un comerciante chino, su padre un inmigrante holandés diplomático de Estados Unidos, y su madre una salvadoreña, hija de un chino y una campesina salvadoreña, con lo cual ella en sí misma tenía el multiculturalismo ya. Ha hecho trabajo de campo también en Macao, en Portugal y España. Además de ser una de las primeras y más destacadas antropólogas de los estudios sobre población latina, desempeñó un papel activo desde la década de los 60 en la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos y de las poblaciones latinas que desde la década de los 50 comenzaron a sentarse en esta región. En esta década, en la que se sucedieron las más importantes manifestaciones a favor de los derechos civiles, Lucy Cohen colaboró con el primer alcalde afroamericano de Estados Unidos, Marion Barnett, y participó activamente en la fundación de las primeras instituciones que se establecieron en la ciudad para atender las necesidades de los refugiados y migrantes latinos que se estaban asentando en la ciudad en el campo de la salud y de la educación. Como resultado de su distinguida carrera como antropóloga y de sus compromisos sociales con las poblaciones latinas en la capital estadounidense, ha recibido distintos reconocimientos y premios académicos, destacando el de Sorbonne. Hace un par de años tuve el honor de editar con ella el libro Latinas Crossing Borders in Greater Washington, Latinas que cruzan fronteras en el Gran Washington, enfocada a la antropología aplicada en barrios multiculturales, porque los latinos en Washington conviven con anglosajones, blancos, afroamericanos, con inmigrantes de origen chino, con inmigrantes en este momento está aumentando la población de origen africano, son barrios en sí multiculturales. Y fruto de esta colaboración, la editorial estadounidense que publicó este libro nos propuso a los dos dirigir una colección de antropología aplicada y migraciones que titulamos Crossing Borders in the Global World. Como veréis, cruzar fronteras está en todas mis proposiciones y en las de uso. Precisamente esta colección, que ya tenemos 4 libros aprobados,
salió este mes un libro sobre el papel del antropólogo como experto, como testigo experto en los juicios de refugiados o personas que piden el asilo en Estados Unidos de origen chino. Entonces el antropólogo estudia y demuestra y justifica que esas personas que son de origen chino, que a lo mejor vienen de Malasia, por ejemplo, porque hay comunidades chinas en distintos lugares, pues testifica de que sí tienen origen chino, estudiando su parentesco, sus creencias, su lengua. Es lo que se llama el papel del antropólogo como testigo expertos en juicios con respecto a la migración. De ahí que, además de lo mucho que no solo como antropóloga, sino como persona he aprendido y sigo aprendiendo de ella, de Lucy Cohen, me vea obligado y tenga el honor de dedicarle el libro a ella. Cruzar fronteras en tiempos de globalización muestra cómo en tiempos de Trump, Salvini y demás representantes de los reiterados discursos xenófobos, racistas y anti-inmigrantes que se han solido dar durante este último siglo en los países receptores de inmigrantes, las migraciones, lejos de ser un fenómeno contemporáneo, están ligadas a la propia supervivencia de la especie humana y de los grupos y culturas que la conforman, y que además de ser forzada, como ha sido el caso de los esclavos, o del tráfico, del tráfico de mujeres y niños, que ha ido aumentando en esta época de globalización, los grupos humanos han recurrido a ellas como consecuencia también de catástrofes naturales, guerras, invasiones, hambre, o búsqueda de mejores condiciones de vida. Del seguimiento que antropólogas y antropólogos en sus trabajos de campo etnográfico han hecho a estos desplazamientos de población, en los distintos capítulos de este libro se muestra, frente a estos discursos y narrativas dominantes en la actualidad, que las fronteras, no solo geopolíticas, sino sociales y culturales, lejos de ser fijas, estáticas, inamovibles, están en continuo cambio y se reconstruyen. Es decir, están cambiando. Y de ahí que cuando estas cambian o se transforman, también lo hagan el conocimiento que tenemos de nosotros mismos y de los demás. Con este propósito, en este libro se analiza los distintos contextos y desarrollos en los que tanto los antropólogos como otros científicos sociales han estudiado las migraciones desde finales del siglo XIX, cuando se intensifica, incluso más que en la actualidad, las migraciones de las poblaciones de origen campesino a centros comerciales, industriales y ciudades y colonias europeas. Partiendo de los dos más importantes estudios que sobre migraciones hizo el geógrafo anglo-alemán Ernest Ravenstein sobre migraciones de campesinos europeos en Europa y América, incluyendo España, y el de migraciones de campesinos polacos y Estados Unidos que llevaron a cabo antes de la Primera Guerra Mundial el sociólogo William Thomas y el filósofo Florian Znaniecki. Estas investigaciones, las primeras de carácter etnográfico, las del campesino polaco, fueron publicadas en 5 volúmenes y fueron el fundamento o el principio de los estudios migratorios en la ciencia social. Frente a los discursos xenófobos sobre migraciones de trabajos de los trabajadores mexicanos a Estados Unidos, en el capítulo 1, las investigaciones del antropólogo mexicano Manuel Gaño nos muestran que estas migraciones a los territorios que actualmente definen geopolíticamente Estados Unidos tienen una larga trayectoria que arranca desde que Estados Unidos se anexiona a mediados del siglo XIX los estados del sur. Estas se intensifican después de la Primera Guerra Mundial, precisamente cuando, como consecuencia de políticas migratorias restrictivas que prohíben la migración de población asiática y de europeos del este y del sur, Estados Unidos recurre a la mano de obra mexicana para poder salvar y llevar adelante la industria y el crecimiento económico que estaba experimentando durante el periodo de entreguerra. Estas migraciones, al tiempo que eran transfronterizas, también fueron, como en el caso de las migraciones europeas y de las regiones del mundo, hasta recientemente internas, fundamentalmente del campo a la ciudad. Probablemente la mayoría de nosotros somos segunda generación de inmigrantes. Nuestros padres vienen de pueblos y nosotros nacemos en las ciudades, que es lo que se llama el baby boom, ¿no? Pues yo pertenezco a esta generación y probablemente todos somos inmigrantes. Por lo menos Las Palmas era una ciudad con pocos habitantes hasta que empezó las migraciones del pueblo de
de las zonas rurales a la ciudad, como Las Palmas pasó en Ciudad de México, que es una de las ciudades con mayor población del mundo actualmente, y en todo el mundo en los ámbitos urbanos. De ese tema trata el capítulo 2. Durante el colonialismo europeo, antropólogas y antropólogos británicos siguieron las migraciones de trabajadores africanos desde sus aldeas de origen, que como consecuencia de la colonización se convirtieron en reservas, para ir a trabajar de manera temporal a las ciudades coloniales, que estaban segregadas racialmente, y a las que se les prohibían residir. Por lo tanto, estos trabajos durante las colonias, sobre todo británicas, duraban unos meses, unos años, y obligaban a los trabajadores a volver a sus aldeas. De esta manera lo hemos visto ejemplificado lo que fue la política de la apartheid posteriormente y la creación de los pakistanes. Es decir, los colonos europeos crearon reservas que suministraban mano de obra para su industria en las minerías, ciudades y comercios. De estas migraciones estudiadas por los antropólogos y antropólogas, del que sale un concepto que estamos utilizando asiduamente, que es de red social. Eso fue una aportación de los antropólogos al análisis y al conocimiento de las relaciones humanas. Trata el capítulo 3 y 4. Después de la guerra, bueno, voy a ir para ir resumiendo, después de la Segunda Guerra Mundial, hay dos acontecimientos que dan explicación de los momentos que estamos viviendo ahora. Primero fue los procesos de descolonización, surgen nuevos estados-naciones, y segundo, que fue un proceso de descolonización mundial en contexto de Guerra Fría, y después la lucha por los derechos civiles, que surge tanto en Sudáfrica, pues fundamentalmente en Estados Unidos, por la reivindicación de los afroamericanos, ¿verdad?, en la década de los 60, pero que después va a continuar en otros movimientos de reivindicación de derechos y de minorías sociales, étnicas, de los derechos de las mujeres, de los derechos de minorías sexuales, gay, lesbianas y transexuales. De ahí surge también el famoso orgullo gay, que nace en 1968 en Stonewall, en Nueva York, y que ahora es un movimiento de reivindicación que se ha extendido por todo el mundo, es decir, que no es una invención que surge de la nada. Todo este contexto de descolonización y de derechos civiles va a cambiar la forma en que los antropólogos estudiamos, y otros sociólogos y otros científicos sociales, a las poblaciones y a las culturas. Entonces, los paradigmas dominantes hasta entonces era el funcionalismo, que viene de una tradición francesa y británica, y fundamentalmente se enfoca solamente en datos económicos. Es decir, lo único que por otra parte sigue dominando las políticas que están generando los Estados-naciones. Los datos que se tienen en cuenta son fundamentalmente económicos, no de otro tipo. Y a partir de ahí hacen sus análisis que se basan en lo que se llaman factores de expulsión y atracción. Ese es el modelo que propone Ravenstein en el siglo XIX y que dura prácticamente y que se mantiene prioritario hasta mediados del siglo XX. Sin embargo, en la época de los 70 aparecen nuevas teorías que habréis oído hablar, como la de los sistemas mundos, la teoría de la dependencia o el transnacionalismo, que es en el marco en el que yo me muevo, que proponen estudiar las migraciones no solo desde el punto de vista económico, sino social y cultural, y teniendo en cuenta otras categorías como es la generación, el género, los orígenes étnicos y demás. Toda esa reflexión sobre estos cambios de paradigmas en los estudios migratorios, como en otros estudios, no solamente los migratorios, se trata en el capítulo 5. Y en el capítulo 6, los centros ya en el transnacionalismo, son marcos teóricos que yo y otros estudiosos han denominado aproximaciones histórico-estructurales. Es decir, no podemos entender las migraciones si no tenemos en cuenta las sociedades de origen, cuáles son sus estructuras, cuáles son sus economías, qué factores o qué condiciones hacen que los migrantes decidan salir de sus países y buscar refugio en otros países. Cómo las condiciones estructurales a las que estos inmigrantes tienen que enfrentarse cuando se incorporan a las sociedades de asentamiento. Y uno de los casos que está en el capítulo 5 es el de los españoles en Alemania. España fue un país evidentemente
emisor de migraciones. Sin embargo, ahora, desde la década de los 90, se ha convertido prioritariamente en receptor de migraciones, ¿no? Entonces, se estudian las condiciones que hacen que los países sean emisores o receptores. Y ya para terminar, bueno, y el capítulo 7, como dije al principio, se centra en investigaciones etnográficas, cómo las mujeres centroamericanas llegan a Washington, D.C. en la época de los 50, porque la ciudad se estaba internacionalizando. Estados Unidos se convirtió en la capital de poder en el mundo, en la división del mundo de la Guerra Fría. La ciudad, sin embargo, era una ciudad segregada racialmente, porque la mayor parte de su población era afroamericana. Pero en esa ciudad se instalan las principales organizaciones multilaterales. Primero el Banco Mundial, después, bueno, Banco Mundial y Fondo Monetario en el mismo año, en 1944. Posteriormente, la OEA ya estaba, pero se intensifica. Todas las embajadas que estaban en Nueva York se trasladan a Washington. La OEA ya estaba, y el Banco Interamericano, que se establece en 1958. Todo eso genera un movimiento de población y la incorporación de muchos funcionarios. Cuando estamos en el hemisferio occidental, la mayor parte de ellos, muchos de ellos, hablaban español. Puesto que los derechos civiles otorgó la posibilidad a muchas mujeres afroamericanas de incorporarse al trabajo fuera del hogar. Hasta entonces ellas eran las que trabajaban en el trabajo doméstico. Ese vacío, ese mercado laboral, lo ocupó las mujeres centroamericanas que llegaron en esta década. Estas mujeres generaron redes sociales que durante la guerra civil en Centroamérica, fundamentalmente en El Salvador, posibilitó que muchos inmigrantes y refugiados salvadoreños se establecieran en la región y que establecieran sus propias instituciones. Uno va a Washington y puede ver tranquilamente que una de sus instituciones más propias es la Clínica del Pueblo, así en español, la Clínica del Pueblo. Así por manzanas, un poquito más, de la Casa Blanca. O la Casa del Pueblo, que fue donde yo empecé dando clases de alfabetización de español, no de inglés, a los inmigrantes. O carecen, y uno puede ver cómo aparte de todos estos lugares de origen latinoamericano que suelen darse en toda la ciudad, junto a la figura de Martin Luther King, Monseñor Oscar Romero es otro héroe en estas comunidades, es otra figura importante en Washington. Todo eso no lo podemos entender si no utilizamos el marco teórico transnacional, y cómo los inmigrantes no solamente ayudan, son sujetos activos en la construcción y en el desarrollo económico de nuestras sociedades, sino que también contribuye al crecimiento económico y al desarrollo de sus sociedades de origen. Y en la otra presentación que hice sobre identidades canarias que no son fronteras, hay un texto de Malinowski sobre la migración de los canarios a Cuba, y cómo venían los canarios aquí, y muchas de las costumbres. Cuando uno ha vivido en Castilla, mi padre era castellano, o ha vivido en Madrid, ha tenido muchos amigos de Ancha o de otras regiones de la península, y dice, ¿por qué somos canarios? Pues la influencia cubana es muy importante, porque Cuba fue uno de los países con un crecimiento económico muy fuerte que ayudó a las economías canarias. Pues hasta qué punto no lo estudiaron, pero culturalmente uno entiende que muchas de nuestras formas de expresarnos comportarnos coinciden con las cubanas. Y termino ya diciendo, por ejemplo, yo me he encontrado en San Juan de Puerto Rico que venden gofio. Y cuando yo digo, ustedes saben que el gofio es un producto prehispánico, pues el gofio lo tienen como un alimento en Puerto Rico. No solamente en Puerto Rico, en Tampa, donde supone una tienda latina, y ahí están vendiendo un gofio que se llamaba guanche, y además parece ser que venía de Tenerife. Pues uno se queda, pues todo esto, dinámica internacionales, y son importantes porque el problema de la migración no lo vamos a poder solucionar si no tenemos en contexto los contextos de salida. Y aquí los países ricos tienen que ayudar al desarrollo de los países pobres, necesariamente. Y eso no pasa por ir solamente a cooperar, eso pasa por conocer la sociedad de origen y colaborar con sus políticos, con sus economías al desarrollo. Y aquí yo creo que Canarias está en un lugar estratégico adecuado para tener en cuenta que Senegal es un país muy interesante para nuestra economía, que el Sáhara está ahí también, que Marruecos está ahí también, y que toda la parte occidental de Guinea, Cabo Verde, Guinea-Bissau, me enteraba hace poco que Guinea-Bissau, por ejemplo, varios españoles estarán
instituciones propias canarias. Sí, no solamente sumando o midiendo lo que puede aportar o no los inmigrantes, que siempre apuestan. Es decir, los inmigrantes van donde saben que pueden aportar algo, si no se quedan en sus casas. Sí, pues, cuando los inmigrantes vienen es porque nuestra economía funciona o está mejor que la de ellos. Y por lo tanto, yo creo que el punto de análisis debe ser el transnacionalismo, tener en cuenta no solamente nuestras sociedades de asentamiento, sino las emisoras, y crear vínculos que nos enriquezcan a ambos contextos. Con esto tenemos muchas gracias por esta participación en esta presentación. Muchísimas gracias. Supongo que habrá algún comentario, quizá alguna pregunta. Supongo que serán todas interesantes y también las respuestas del doctor Raúl Sánchez Molina. En lo que alguien se va pensando la pregunta, yo voy a hacer alguna entre tanto. Es un libro, como dijiste, de metodología, la metodología que han utilizado antropólogos desde finales del 19 hasta los años 80 y 90 para analizar las migraciones. Y en algún momento pues te centras, y esto es una pregunta quizá un poco técnica, te centras en la obra de un sociólogo norteamericano que se llama Immanuel Wallerstein, que creó la llamada teoría del sistema mundo. Yo personalmente he tenido la oportunidad de estudiar y que quería preguntarte, en los años 90 Wallerstein estuvo incluso en Las Palmas dando una conferencia en la Escuela de Arquitectura, y se hablaba mucho de la teoría del sistema mundo. Tiene un grupo de discípulos en la Universidad del Estado de Nueva York en Binghamton, y tiene ahí muchos discípulos, hacía muchísimas conferencias, reuniones de la gente de la línea teórica del sistema mundo. Esta visión tan ambiciosa, tan importante del sistema mundo, que a lo mejor te obligo a decir en qué consiste, sigue siendo vigente, sigue siendo válida. A ver, para los antropólogos, como respuesta a la teoría de los sistemas mundo, lo que viene a hablar es que tenemos que tener en cuenta los contextos de la expansión del capitalismo, ¿no? Pero muy válida, y de hecho sí tiene que ver en el marco teórico que yo me muevo, pero superando su enfoque meramente económico. Y ahí yo incorporo a Eric Wolf, que también lo conocerás, Europa de los pueblos, su historia. Es decir, sí, hay que tener en cuenta lo económico, tiene mucho peso, pero no solamente, sino hay que tener, entonces, lo que nos viene a decir la teoría de la dependencia, que también la conocerán en América Latina, y sobre todo el transnacionalismo, es que tenemos que articular condiciones macroestructurales, es decir, la economía, la política. Por eso yo digo, hay que decir, en tiempos de globalización, la globalización es importante, y de ahí estoy utilizando el marco de Wallerstein, es decir, la teoría del sistema mundo, pero superada porque tengo en cuenta el género, tengo en cuenta la clase fundamental, la cuestión del capitalismo, la acumulación del capital, ¿verdad? Y tienes en cuenta también otros factores como son los orígenes étnicos, es decir, factores microestructurales, las redes sociales o la familia. Sí, y entonces lo que tenemos que analizarlo es, teniendo en cuenta ese marco de los sistemas mundo, pero con otros microestructurales que nos hagan centrar los análisis en contextos específicos. Claro, lo que nos aporta la teoría del sistema mundo es esa visión global, es decir, ¿qué es lo que se diría aquí? ¿Por qué con mi globalización? Porque es importante tener ese sistema. En ese sentido, sí tiene influencia, y lo toco, ¿no?, como un autor fundamental para entender las migraciones. ¿Sí? No podemos entender las migraciones si no entendemos cómo funciona, cuál ha sido la expansión del capitalismo, ¿no?, y cómo está funcionando ahora la acumulación del capital en regiones y en metrópolis, porque las metrópolis están siendo importantes ahora como contexto donde se acumula capital, medios de comunicación, etc. Sí es importante, y lógicamente va a cambiar nuestra forma de analizar la migración y otros aspectos sociales a partir de la década de los 1982, ¿verdad?, para los antropólogos.
Europa y los pueblos sin historia, que os invito a leer, que se puede leer perfectamente, donde Canarias fue un punto de partida importante. Canarias lo que se puede, es el primer reflejo, la primera consecuencia de la expansión europea fuera de Europa, y aquí estamos nosotros, ¿no? Eso fue importante, no lo dice solamente Woolf, pero Canarias, cuando también como la transformación de los medios de comunicación, como fue la navegación, o sea, de los portugueses, ¿no? Cambió todo lo que se configuró. Y como cuando los españoles llegaron, que se cambiaban, están transformando fronteras, llegan los europeos, llegan a América, los europeos no tenían concepto ni de América, ni de los indios, además los indios es una palabra errónea, porque los españoles querían ir a la India, porque los turcos controlaban todo el paso del Mediterráneo, que era un poder fortísimo, y los portugueses decidieron hacerlo a través del continente americano, y Cristóbal Colón dijo, no, vamos a cruzar, ya que sabemos que la tierra era redonda, vamos a cruzar por el mar, pero era un intento. O bueno, ese cambio de frontera y de extensión de frontera y de invasiones cambia nuestra forma de conocer y de pensar al otro. Nosotros sabemos como un poco, ¿no? Y entonces ahí es cuando aparece el indígena como concepto, porque uno no tenía ni idea, bueno, también aparece con los canarios, pero ya con los de América fue fundamental y cambia toda la manera que tenemos que analizar. Ahí está el discurso de Fray Bartolomé de las Casas, o el discurso de si los sitios eran racionales o no racionales. Es decir, fijaros que ese tipo de discusiones fueron las teorías racistas del siglo XIX, ya basado en lo biológico, ¿verdad? Si los negros eran inteligentes o no eran inteligentes, o si la mujer era menos inteligente que el hombre. Es decir, todo esto en el siglo XIX, pero en el siglo XVI, en la Universidad de Salamanca, Francesca Victoria, uno de los grandes humanistas, se planteó la cuestión de si los indios eran racionales o no racionales. Y ganó que sí eran racionales, y por eso se abolió la esclavitud ya los canales también, todas esas discusiones. Es decir, al tener este tipo de discusiones intelectuales es paradigma, porque van a marcar, van a incidir sobre las políticas que podamos justificar políticas o que vamos a hacer. Pero sí es importante la nuestra. ¿Alguna pregunta que se quiera hacer? Sí, hola, buenas tardes. No sé si se escucha. Bueno, lo primero felicitarle por dedicarle 20 años a este tema, que ahora vuelve a estar de actualidad, porque de repente en España nos fijamos que llegan unos pocos africanos a nuestras costas, 30.000 personas es lo que llega al aeropuerto de Gran Canaria, prácticamente 2 rotaciones de 48 horas y nadie se escandaliza. Sin embargo, si son negros, si son pobres, nos saltan todas las alarmas. Pero más allá de mi opinión personal, me gustaría saber la suya sobre si es comparable el momento actual de creación de xenofobia con el que se creó al principio del siglo pasado y que fraguó los totalitarismos que crearon un sistema tan radical como el nazi y otros de la época. Si cree que este juego tan peligroso de la xenofobia, que está dando resultados a Trump, al gobierno italiano o al Brexit, que ha condicionado básicamente que el Brexit se generara, si cree que estamos en un tiempo comparable y si le preocupa tanto como a otros autores que estemos llegando a una situación histórica como esa, en la que el rechazo al otro, que es un viejo juego del poder, genere una situación tan peligrosa como la del siglo pasado. Sí. Vamos a ver, entiendo de que soy una persona optimista por naturaleza, entonces entiendo que algo hemos aprendido, entre comillas, cuando vino la crisis económica, la reacción es la que vino en el 29, todas las consecuencias de ahí surge el fascismo. Creo que el fascismo en la Segunda Guerra Mundial creó los nacionalismos. Es verdad que, por ejemplo, Polonia se reunificó, perfecto, porque Polonia estaba invadida por estos imperios. Si pasamos de fronteras imperiales a fronteras en el pasaje del Estado-Nación, porque el Estado-Nación era claro, porque son políticas de exclusión. De hecho, en Estados Unidos empieza a hablarse de que los negros no son inteligentes, que los europeos del este no son inteligentes, se hacen un test de inteligencia. En el Pablo Imaginado yo hablo sobre cómo se aplican los test de Tesman para demostrar que los guineanos eran menos inteligentes que los blancos. Claro, si eran menos inteligentes que los blancos, utilizando conceptos blancos, claro, que los españoles. Si eran menos inteligentes, ¿qué significa? Que solamente valían como fuerza muscular, es decir, para trabajar en el campo o en el cultivo. No podían ocupar cargos que requirieran, como dicen en los test, abstracción. Esa es una forma, esos test que España nos aplica en 1944, se experimentan por primera vez en los años previos a la Guerra Mundial, pero son importantes los test de Tesman
para justificar la política que Estados Unidos aplica en 1924, y es el sistema de cuotas. Entonces Estados Unidos viene a decir, vale, nosotros necesitamos inmigrantes, pero vamos a admitir a un tanto por ciento dependiendo de la población que fundó Estados Unidos. Estados Unidos europeo, ¿no? de las 13 colonias, que se basaran en la población norteamericana de aquel tiempo. Claro, había dos censos. Estaba el censo de 1910 y el censo de 1990. Era el del 90 o el de... Yo creo que era el 10 y el del 90. Claro, si utilizaban el censo de 1910, había mucha población americana de origen italiano, de Europa del Este, polacos y tal, y utilizaron de 1890. A partir de ahí hicieron una ley en la que prohibían la migración del chino, que fue antes. La primera ley antichina fue en 1882. Después, en 1916, aplican la exclusión, la prohibición de la migración de japoneses, chinos, indios, aunque India fuera una colonia de población de origen asiático. Y la prohibición o limitación de la población de Europa del Este y de la países mediterráneos, porque para ellos éramos menos los europeos del sur eran más inteligentes. Eso se aplicó, y esa ley de sistema de cuotas por cuotas nacionales duró hasta 1965, que se votó en la década de los 60. Claro que después tuvo alguna reforma en 1952. Mucho. Y gracias, claro, esa situación que ocurrió después de la Primera Guerra Mundial y esos tipos de revueltos y tal, se da ahora. Me queda por saber que por lo menos lo que yo hago puede valer para algo, y que lo que haces tú pueda valer para algo. Es decir, tenemos medios de comunicación, tenemos personas que están estudiando el tema, tenemos más recursos para conocer, para luchar contra todas estas reacciones, que en el fondo son reacciones a cambios y transformaciones que se están dando en el mundo. Yo creo que estamos viviendo un periodo como el final del siglo XIX, como fue la revolución nacional, la revolución industrial, donde está cambiando todo. Ya la clase sigue siendo importante, pero el género es muy importante en este momento. La lucha de las mujeres por entrar dentro de las estructuras de poder dominadas por los hombres, por ejemplo, ¿no? Y como la mujer es un instrumento fundamental de desarrollo. Es decir, creo que como a mí me pasó cuando la crisis del 2008, porque la he vivido muy de cerca también en Washington, porque los primeros perjudicados de la crisis económica son los inmigrantes. Siempre les toca, por muchos discursos que hagan, que quitan, no. El inmigrante es el que carga sobre la clase media posteriormente, ¿no? Entonces, claro que tienes. Hombre, yo después de, os lo voy a asegurar, yo nunca creí que Trump iba a ganar las elecciones, pero yo soy un optimista. Cuando yo vi, ese año había pasado lo del Brexit, había pasado lo del acuerdo de paz en Colombia, y yo me acuerdo que decían, solamente me falta, que era noviembre, que gane Trump las elecciones. Pues ese año lo que sucedió es que ganó las elecciones. No me lo podía imaginar, y ahí estamos. La única esperanza que me queda es que Estados Unidos tiene instituciones democráticas muy fuertes, muy independientes, y que creará problemas, pero pasará. El problema es que tengamos dictadores, ¿no? O que se convierta como Hitler, aunque Hitler fue votado democráticamente. Pero sí te da miedo, claro. Si cuando uno está analizando, yo cuando veía al campesino polaco, yo decía, ¿qué está pasando ahora? Y veía campesinos por todas partes. ¿Alguna otra cuestión? ¿Sugerencia, comentario, pregunta? Bueno, ya para acabar ya la reunión, una pregunta. Conoce perfectamente la situación española, los migrantes que vienen, las políticas que se desarrollan, la polémica política que existe, todo esto lo conoce. ¿Qué recomendaciones podrías hacer para que el punto de vista de los científicos sociales sobre las migraciones tenga una incidencia, tenga una influencia real en la comprensión de los migrantes por parte de los gobiernos españoles? Están haciendo uso de todos los recursos teóricos y científicos que tú conoces para tratar el tema.
o simplemente o ya están perfectamente puestos en el tema y no necesitan cambios y mejoras? Es que yo creo que todavía sigue dominando la perspectiva de los análisis economicistas, eso en primer lugar. Algo se hace, claro, que se tiene en cuenta un poco, ahora se está hablando, no, vamos a colaborar con los países de donde vienen los inmigrantes. Claro, eso no es una cosa que se haga de la noche a la mañana, hay que crear una infraestructura, hay que crear una educación, igual que tenemos que educar a la sociedad para que tenga una perspectiva de género, también lo tenemos que tener para pensar primero que vamos a necesitar inmigrantes desde el punto de vista demográfico. Así de claro, es decir, las economías europeas y las norteamericanas necesitan de los inmigrantes si queremos tener el estándar de vida que estamos reproduciendo, eso por una parte. Y segundo, que si no invertimos en la cooperación y en el desarrollo sostenible, eso es una bomba de relojería para todos. Es decir, el bienestar de mi vecino es mi bienestar. Y eso es así de claro y eso lo sabemos. Entonces yo creo que en España depende, por ejemplo, la reunificación familiar, yo creo que España lo hace mejor que Estados Unidos. En Estados Unidos mi informante, María Reyes, que es un líder que sí recomiendo que lo vean, es una informante mía que está haciendo documentos desde 1998 y trabaja para un senador demócrata de Estados Unidos, con papeles, pero no es residente, tiene un estatuto temporal. ¿Por qué tiene un estatuto temporal? Porque como en El Salvador ha habido huracanes, terremotos, se justifica de que tenga que estar en una situación. Pero esa mujer todavía no conoce a sus nietos, no conoce a sus hijos, sus hijos han crecido, muchos han emigrado de manera indocumentada. ¿Cómo puede ser posible que haya mujeres que están trabajando en la reproducción de las familias, el cuidado de las familias de Estados Unidos, el cuidado de sus mayores, de sus hijos, y que estén trabajando y que estén sin papeles y sin derechos? Eso es grave. Y entonces, en España, en ese aspecto hasta ahora yo la verdad que tampoco no he estudiado la migración, solamente tengo alguna idea de las migraciones ecuatorianas por ser presidente de la Ecuatoriana, ¿no? Y tienen otra ley, pues la ecuatoriana, como fue colonia española, tiene otra directriz. Pero yo creo que en alguna medida sí, pero no lo suficiente, porque sí, además que en España, el caso español no depende solamente de España, depende de la Unión Europea. Y yo he trabajado en el Banco Interamericano de Desarrollo, soy economista, no antropólogo, es decir, lo que más influye en las políticas globales. Muy bien, pues muchísimas gracias a Raúl por venir a la Real Sociedad Económica a presentar su libro. Muchísimas gracias a Cristina López Trejo, también hay que agradecerlo a Eugenio Ojeda y a todos ustedes por venir y estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Buenas noches. Madrid y a